Buenas noches, amigos y amigas. Gracias por su sintonía. Felicidades, bendiciones y mucha salud para todos ustedes, sus amigos y familiares. La verdad es que hoy nosotros tenemos que hablar con regocijo. David, buenas noches. Buenas noches, amigos, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, feliz de estar aquí para compartir esta hora lleno de contenido hasta las 12 en punto de la medianoche. Así es. Decía que tenemos que hablar con regocijo hoy porque hoy es 24 de abril del 2018 y el regocijo va por el heroísmo demostrado por los dominicanos aquel 24 de abril de 1965, cuando la República Dominicana, todos y cada uno de los dominicanos, demostramos que somos fieles al pensamiento duartiano cuando Duarte dijo: nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o que se hunda la isla. Esa fecha 24 de abril de 1965 la recordamos con mucha alegría por la férrea voluntad del pueblo dominicano de repeler esa invasión grosera de las fuerzas norteamericanas que pretendieron imponer y mancillar con sus botas la dignidad del pueblo dominicano. Los dominicanos le demostramos al mundo el 24 de abril que nuestra voluntad de independencia y libertad es firme y que estamos dispuestos a dar la vida. Y estamos nosotros aquí en este día celebrando esa manifestación popular, la Guerra de Abril, pero fundamentalmente dándole las gracias a todos los familiares de los caídos, de los combatientes caídos, de los que entregaron su vida para garantizar que hoy en la República Dominicana tengamos un sistema de gobierno democrático y que tengamos un gobierno en este momento que garantiza todas las libertades democráticas y los derechos civiles de todos y cada uno de los dominicanos también. Así es, Trini. Y fíjense, la República Dominicana, el dominicano, ha demostrado a través de los años que a la hora de defender su patria, a la hora de defender la vida de su familia, de sus hijos, de sus hermanos, de sus vecinos, no tiene miedo. Que nadie se meta con nosotros. Cuando, miren, esos 22 años de esa invasión oprobiosa del pueblo haitiano, por ejemplo, aquí lo que se hizo no fue fácil. Como este pueblo, frente a, en ese momento, un país mejor armado que nosotros, con más estrategias militares que nosotros llenos de campesinos, se sentían imperio, con el coraje. Los haitianos se sentían imperio, claro, porque vencieron a Francia, no, pero que vencieron al ejército de Napoleón. No, es que uno de ellos se declaró emperador. Sí. O sea, los haitianos, ellos se entendían que eran un imperio, con la fuerza imperial. Así es. Vinieron a avasallarnos a nosotros y lo derrotamos. Y resulta que nosotros, como país, hemos hecho todo lo que hay que hacer. Por eso, cuando a veces, Trini, hablamos de Sánchez, que yo digo, como Sánchez, por ejemplo, se mantuvo fiel todos esos años, cayó preso, después salió, tuvo el gobierno, salió a buscar más expedicionarios para seguir luchando por nosotros. Cuando se habla de Luperón, cuando se habla, por ejemplo, de los hermanos Puello, sí, cuando se hablan de esos generales que libraron la batalla del 19 de marzo, del 30 de marzo, la batalla del 22 de diciembre de San Tomé. O sea, estamos hablando de que el pueblo dominicano ha dado muestras fehacientes de ser un pueblo valiente. Y lo que disfrutamos hoy, esta democracia, la hacemos sobre la base de aquellos que una vez dieron sus vidas por nosotros. Por eso, Trini, varias veces yo he dicho que a veces me molesta cuando yo paso por avenidas importantes y calles, que yo veo, por ejemplo,
Activo 2030, calle de nombres extranjeros Sí. y de gente que no han hecho nunca nada por este país, habiendo tantos dominicanos gloriosos que nosotros hoy por hoy pudiéramos tener nuestras calles llenas de esos nombres, emulando la valentía, y que el pueblo sepa quiénes son esa gente. Pero con esos nombres extranjeros, y esos nombres a veces hasta de aves, nombres de clubes, Sí. calle Central, calle Primera, calle Segundo, pero calles importantes, uno... Nombres sin ningún significado ni Eso para importancia. mí que es parte como de una inyección, de una cultura que le ponen para que la gente no sepa quiénes fueron sus héroes. El pueblo tiene que conocer sus héroes, tiene que emular a sus héroes, tiene que saber quiénes son, porque ellos son ejemplos. Por eso los ayuntamientos, los alcaldes deben tener presente esto y tratar de que las provincias, los municipios estén llenos de calles y avenidas con nombres de personas que dieron sus vidas para que hoy por hoy nosotros podamos tener la independencia que tenemos. Miren, cuando se habla de democracia y se habla de la República Dominicana, yo he visto pocos países en el mundo. Miren que yo he estado en África, yo he estado en Europa, conozco muchísimos países, he visitado muchísimos países de nuestro continente. Yo he visto pocos países tan tolerantes con respecto, por ejemplo, a la libertad de expresión y de prensa. Claro. Aquí todo el mundo dice lo que sea. O sea, hay tolerancia, la gente puede expresarse. Aquí, óyeme, aquí la gente se pasa. Se pasa. Aquí la gente se pasa. De verdad que aquí la gente se pasa hablando por los medios, porque no es que tú no hables, no es que tú no digas, no es que tú no critiques, pero tú no puedes hablar mentira. No, porque una cosa, Trini, es una gente... Inventar cosas. Una gente decir las cosas como son y que se tolere, porque aquí se tolera todo. A tú decir una cosa sin tener pruebas en la mano. Por eso, hablar mentira. Siempre Así no. recuerdo el dueño de este medio, que él dice, don Luis García, no importa lo que ustedes digan, traten de que sea verdad, Exacto. de que sea sustentable lo que ustedes digan, para no pasar vergüenza, ni el medio, ni uno mismo. Entonces hay que Así tratar, es. ¿verdad? Entonces, estos héroes que hoy celebramos, Trini, 24 de abril, que enfrentaron todo un imperio, un pueblo completo enfrentando la mayor un imperio. potencia del mundo, los Estados Unidos. Una potencia que en esa, históricamente, en ese lapso de tiempo, era sumamente bélica. Sí, sí, sí. Porque ya Estados Unidos no es lo mismo, ¿eh? No, ya no. Ya no es lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, Estados Unidos, para, por ejemplo, invadirnos a nosotros ahora casi imposible. Porque que tiene 2 millones de dominicanos allá adentro, allá. Sí. O sea, imposible, porque ya nosotros nos hemos convertido parte de ellos. Sí, sí, sí. Ya el 20% de la población dominicana vive en Estados Unidos, el 20%. Así es. Entonces, para un país atacar al otro, cuando un 20% de su población vive ahí, eso es imposible. No, es difícil. O sea, que ya nosotros somos parte de eso. Así es. Y por eso tenemos que defender siempre, en la medida de lo posible, las cosas buenas que se hacen. Pero, Trini, también el 24 de abril tiene sus cosas malas. Recuerdo también el 24 de abril de 1984, Ay, David, cuando por hubo, favor. porque yo la viví, yo viví eso aquí en Santo Domingo, cuando hubo La poblada. la poblada de abril, en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. El gobierno PRMista de Salvador Jorge Blanco. Así mismo es. Cómo esta gente, que muchos todavía están en ese partido. No, muchos no. Todos los funcionarios de Salvador Jorge Blanco y su gobierno que ametralló a la ciudad capital son dirigentes del PRM. Todos. Tú sabes que cuando eso, el gobierno de Jorge Blanco ametralló una iglesia. Con gente adentro. Óyeme, el gobierno del PRM que encabezó Salvador Jorge Blanco, el papá de Orlando Jorge Mera, ese que es dirigente del PRM, mató más de 500 civiles indefensos, mucho más. Mucho. O sea, fue una represión brutal contra un pueblo que lo que estaba era simplemente reclamando que bajaran el costo de la canasta familiar y que hubiera mejores condiciones de vida en este país. O sea que el PRM y sus dirigentes, hoy 24 de abril, tienen que estar bajando la cabeza.
Así mismo es. Okay. Yo estoy buscando aquí, Trini, conforme tú hablas, a ver si encuentro una noticia de aquel momento, tú sabes, que cuando ametrallaron esa parroquia, ese día, 24 de abril de 1984, que ahí no hubo, todo aquel que se oponía a ese gobierno y salir a la calle, primero la víspera estaban todos presos. Sí. Por eso fue porque había un maltrato increíble. Sí. Una represión. Una represión del carajo. Así mismo es. Mire, y eso marcó a esa gente. Cambiando el tema, Trini, yéndonos a la parte internacional, yo quisiera hablar sobre la red social Facebook. Esa red social hoy, por primera vez desde que existe Facebook, ellos han dicho el protocolo que tienen ellos para rechazar imágenes y videos según los contenidos. Yo he visto, por ejemplo, en el pasado, cosas en Facebook que no deben... Increíble, o sea, imágenes y pornográficas, no pornográficas, de violencia, de amenaza de suicidio, gente que dice yo me voy a suicidar de tal manera. Y ahí entonces lo pasan. Ellos hoy informaron de su protocolo y yo felicito a esta red social porque hablábamos aquí hace unos días sobre el hecho de a veces uno pensar bien si vale la pena o no uno estar en las redes, especialmente en Facebook. Entonces ellos han dicho que no, que ellos, por ejemplo, seno descubierto lo permiten, pero si es en lactancia, por ejemplo, si es en lactancia, es un acto de amor, pero ellos no van a permitir perversidades. Cualquier tema que tenga que ver con cualquier tipo de venta, de asuntos que son ilegales, cualquier cosa ilegal que usted quiera vender, no lo van a permitir. Tampoco van a permitir, por ejemplo, imágenes de niños. Hay mucha gente aquí que le encanta ir con su familia, por ejemplo, a la playa o a una piscina. Y para ellos es como muy feo tirar una foto de un niño o una niña y decir, que estamos en la playa, desnuda, un niño. Sí. Entonces, señores, aunque ustedes no lo crean, a uno se le hace difícil creerlo, porque imagínense, son mentes enfermas y torcidas. Sí, pero hay perversos. Hay millones de personas que persiguen eso. Persiguen la pornografía infantil. Y hay personas entonces que ellos inocentemente, sanamente, le tiran una fotografía a su hijo, ay mira, que estamos en la playa, y lo publica. Y hay mucha gente que hace muchas cosas con eso. Ustedes saben que ahora, usted, mediante aplicaciones que tiene en internet, por la tecnología, usted puede desnudarlo, ponerle ropa, hacer lo que usted quiera, con una persona. Sí. Que lo único que necesita la persona, el torcido, el enfermo, lo único que necesita simplemente es la imagen, para hacer lo que quiera. Entonces, estamos por aquí, señores, traten de usar esas redes para informarse y para compartir contenido que tengan que ver con cosas sobre desarrollo, pero no traten ustedes de usar esas redes para usted, por ejemplo, hablar de su vida personal, porque fíjense, le voy a decir una cosa a ustedes, usted puede tener un gemelo, es más su esposo, y cuando a usted le duele algo, al otro, el otro lo lamenta, pero no le duele, al que le duele es usted. Déjeme decirle otra cosa, nosotros como seres humanos somos únicos, especiales e irrepetibles, no hay nadie como nosotros. Entonces, la mayor parte de sus problemas los resuelve usted, no otros. Entonces, trate de limitarse un poco con respecto a irar, a publicar sus asuntos personales. No diga asuntos que no tiene usted que estar diciendo, hermano. Entonces hay gente que le encanta. Está subiendo a las redes sociales cosas particularmente propias, íntimas suyas. Hay gente que le encantan. Sí, hay gente que... Entonces, viendo cómo están las cosas, le estamos sugiriendo, porque este programa tiene su cosa clara,
Mira, eso es de Facebook, mira. Pensándolo bien. Sí. Mira, por ejemplo, fíjense cómo lo están haciendo ahí abajo. Eso es aquí, dándole un ejemplo a ustedes de qué se hace. Ahí ponen cualquier cara, de cualquier gente. Cuando vienen a ver, ponen una cara de usted ahí, sí, y publican eso, y lo ve alguien que le conoce a usted, su esposo, un hermano, una hermana, sí, sí, y dice, pero ve fulanita de tal, está publicando fotos desnudas, pornográficas. Entonces, hay gente con eso, es un lío. Estos son los píxeles que se usan, que se están usando, para hacer todo ese tipo de diablura, porque son cosas, señores. Yo tengo un amigo que me dice hoy a mí, que me llama, y me dice, David, ¿qué es lo más grande que hay para ti en la vida? Y yo digo, Dios. Yo dije, Dios, sin tutubiar. Y dice, pero también existe el otro también. Oye, me dice, el amigo me dice, ¿qué es lo más grande que para ti que hay en el mundo, en la vida? Y yo digo, Dios, nuestro creador, eso es lo más grande que hay. Y dice, pero recuerda que existe el otro también. Sin el otro, no hay Dios. No hay necesidad de Dios. No, claro que no. Entonces, bueno. ¿por qué digo esto? Para hacer la gente consciente de que hay gente que cree en Dios, que tiene fe en Dios. La mayor parte de la gente son buenas, la mayoría, pero hay un poquito que hace mucho ruido, que son muy malos. Y hacen mucho daño. Así bueno, es. Pero, ok, vamos nosotros a decir que hoy, 24 de abril del 2018, celebramos el 53 aniversario de la gloriosa Guerra de Abril de 1965. Y es bueno decirle a las nuevas generaciones que la Guerra de Abril fue fruto de la demanda del pueblo dominicano para restablecer la Constitución de 1963. Trini, pero es importante, que usted me interrumpa, que yo sé que tú viviste y fuiste parte de ese movimiento del 1J4, esos jóvenes revolucionarios de esa época, del Paco Oredo, por ejemplo. O sea, había un grupo de jóvenes de la UNER, del FEFLA, o sea, había un grupo de jóvenes que pertenecían a los partidos y de la UAS, pero que en aquella época se trasladaban incluso a los liceos secundarios. Sí. Y había una lucha por la libertad, una lucha por el adesentamiento del gobierno, una lucha por la inclusión. Toda esta lucha ha pasado y tú, en los libros que tú has escrito y los folletos que hay, tú siempre hablas de que estamos viviendo en un mundo distinto a ese mundo que se vivía en esa época. Sí. Es importante que hoy nosotros, quizás tú puedas dar unas pinceladitas pequeñas con respecto a esos cambios que han habido, de cómo era ayer y de cómo es hoy. Mira, realmente tenemos que decirle, y por eso quería comunicarle a las nuevas generaciones la razón por la cual tuvo la Guerra de Abril esas implicaciones. Fue la demanda del pueblo dominicano de que se retornara a la Constitución del 63, que retornara el gobierno del profesor Juan Bosch y el PRD, que le habían dado un golpe de Estado en el 63. Entonces, de 1965 a 1978, fue una época terrible. Los 12 años. Más de 12 años. 13 años. Sí, más de 12 años. Fue una época terrible de inestabilidad política, de muchas dificultades económicas y sociales en la República Dominicana, donde la juventud dominicana tenía dos propósitos fundamentales: prepararse, estudiar para salir de la pobreza, y prepararse y estudiar para combatir la falta de libertad y defender los derechos civiles de todos los dominicanos y darle al país un gobierno que respetara las libertades democráticas. Yo fui parte de esa adolescencia, de esa juventud, que en los 12 años del presidente Joaquín Balaguer nos jugamos la vida
y digo literalmente y claro, así nos jugamos la vida, porque el solo hecho de tú ser estudiante de un liceo secundario y tú andar con tu cuaderno y tu libro aquí era una amenaza, y por eso tú podías no solamente caer preso, sino te podían desaparecer y matar. Y le pasó a muchos jóvenes que salían para la escuela, por ejemplo, jóvenes que eran de campo y tenían que ir al liceo en el pueblo, no regresaban a su campo, los secuestraban en el camino y los mataban. Esos fueron los 12 años del presidente Joaquín Balaguer y el Partido Reformista. ¿Qué pasaba? Había un servicio de espionaje heredado de la época del trujillismo, que le llamaban el G2. Eran una serie de informantes que habían en los barrios y en los campos, los alcaldes pedáneos. Eran jefes. Eran los jefes. Una gente, por ejemplo, usted que es de la ciudad y tenía un tío o la abuela en el campo y usted iba un día a visitarla, ya usted estaba chequeado, porque usted no es de ese campo que usted busca ahí. Y fácilmente, simplemente por eso, usted podía perder la vida. Eso. Entonces, nosotros en esa época tuvimos que estudiar filosofía, tuvimos que estudiar dialéctica, tuvimos que estudiar los clásicos ideológicos como Carlos Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong, para formarnos ideológicamente y poder sustentar el pensamiento revolucionario y con ello entonces sumarle ese conocimiento a ese ímpetu de la juventud y luchar dispuesta a dar la vida. Por eso las becas en esa época se conseguían a través de los partidos de la izquierda. Para nosotros, para Rusia. Sí, por ejemplo, para usted estudiar en el extranjero, habían dos condiciones. O usted era rico y su papá lo enviaba, o usted era de un partido de izquierda y por la izquierda, disfrazado, le conseguían una beca, lo mandaban a México, porque los pasaportes dominicanos en esa época tenían un sello que decía que ese pasaporte no era válido para viajar a los países de la órbita comunista. Un sello que tenía eso. O sea que salías de aquí para México, como México un país democrático, no había, entonces en México se hacían todas las transacciones para tú irte a Europa y de ahí te iba a Rusia. Yo recuerdo cuando yo era un niño, la policía decía, había letrero que decía, comunismo es muerte, destrucción. Sí. Eran tres frases, sí. No me acuerdo la tercera. Era comunismo es muerte, destrucción y otra cosa, sí. Terrible también. Tu principal enemigo son los comunistas. Entonces, tú estudiar era como que tú estabas estudiando para comunistas. Ese era el concepto que tenía la policía, la guardia. El que estaba estudiando quería ser comunista porque se estaba preparando. Y como la guardia le como quiera, sí, claro, tenía razón siempre. Sí, siempre tenía razón. Entonces, nosotros nos formamos así. Entonces, ¿qué sucede? Después de 1978, vamos a decir que todavía un poquito más para allá, hasta el 84, que llegó el PRD al poder en el 78 y con don Antonio Guzmán volvió la democracia. De ahí para atrás fue que la juventud se formó políticamente. De ahí en adelante, ustedes jóvenes, o sea, hasta los que tienen 40 años, no fueron parte de esa formación ideológica. Por eso yo digo que nosotros, desde nuestro movimiento, estamos trabajando para formar una nueva élite de líderes políticos que sean capaces de sustituir a las cúpulas partidarias que hoy se imponen en los partidos políticos. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en breve.
Pues sí, es necesario que nosotros orientemos a las nuevas generaciones en el tema político. Y que lo orientemos en el tema político por lo siguiente. Señores, la política es la ciencia que organiza y dirige la sociedad. No importa que usted sea abogado, médico, ingeniero, odontólogo, sociólogo, que tenga maestría, posgrado, y especialidades, PH, no importa nada de eso. La política es que dirige la sociedad. Y es bueno que usted lo entienda, para que usted no se deje utilizar por gente que tiene menos nivel de formación educativa formal que usted, pero tiene más nivel de conocimiento y formación política que usted. No fue a la universidad, pero se movió en el ambiente político, pudo insertarse en esta trampa que tienen las cúpulas partidarias, forma parte de eso y está en ese engranaje, y usted, que es un profesional de alto nivel, tiene que estar por debajo de esa persona, simplemente porque es un dirigente político. Entonces usted también, como profesional, participa en la política. Y nuestro movimiento, no importa el color, está trabajando para preparar los clubes de lectura y formación política con ese propósito de darle nivel a la participación política en la República Dominicana, porque los partidos políticos no podrán y no debemos nosotros como sociedad permitir que los partidos políticos hagan lo que les dé su gana en este país. Por eso la importancia de que apoyemos con entusiasmo y convencimiento las primarias abiertas, simultáneas y controladas por la Junta Central Electoral, de forma y manera que la verdadera voluntad, poder y soberanía que es del pueblo se imponga. Porque hasta ahora lo que se impone es la componenda y los señalamientos de los partidos políticos, como acaba de suceder en la recién pasada convención del Partido Revolucionario llamado Moderno, donde fueron electos, o mejor dicho, donde dicen que fueron electos los que señalaron con el dedo fulano y perencejo. O sea que la verdad, David, es que nosotros, y que vamos a anunciar aquí, que ya en las próximas semanas vamos a tener un panel de jóvenes trabajando el tema de la formación política un día a la semana en este programa. Así es. Yo pienso, Trini, que como bien tú señalaste, con muchísima razón, pienso que esa convención del PRM debe servir de referencia para que ustedes entiendan por qué razón la primaria no debe ser con ese modelo. Claro. Fíjense que ellos anunciaron un padrón de 514,000 votantes. Sin embargo, a ese padrón, todavía hoy por hoy, no se sabe ¿quiénes votaron? Hoy, por ejemplo, en el municipio de San Juan, que es de los 10 municipios más importantes del país, se declararon ganadores dos candidatos a la presidencia del partido allá. Dos se declaran ganadores y una de la facción intenta quemar el partido. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando eso ocurre, ahí sí es verdad que el dinero corre. El dinero, nadie en una convención abierta, pero cerrada, le dan una convención a una gente que tenga dinero. Nadie. El que tiene dinero se come todo en la convención cerrada. Porque es que en la cerrada, el que no tiene nada, no tiene forma. ¿Sabe por qué? Porque como son pocos, el que tiene dinero tiene más capacidad para ubicar al votante. Sabe dónde vive, a la hora del voto, o sea, el día del voto, tiene un paquete de motoristas diciéndole, mire, usted tiene esas 10 asignaciones. Antes de las 10 de la mañana, búsqueme estas 10 gente. En esas 2 horas, ese motorista pagado va a buscar a esas 10 gente, donde quiera que estén. Y así... Y a cada gente de esa le dan su cuarto. Y a cada gente de esa entonces le da su picapollo el día de la votación. Entonces, frente a eso, uno que no tenga dinero no puede, es imposible que pueda. Entonces, lo único que puede, que diluye
ese dinero que esa persona quiere invertir, son las abiertas. Porque las abiertas, cuando la persona vale la pena y tiene, por ejemplo, vocación de servicio, que es una persona altruista, conocida, la gente va y vota voluntariamente. Y no importa lo que haga el que tenga dinero. Claro, lo va a hacer como quiera. En las abiertas, el que tiene dinero va a hacer lo mismo, ¿eh? Pero como es abierta y la población va a votar en masa por esa persona que vale la pena, el dinero cae como una gota de agua en el mar. Porque la cantidad de votos que va a recibir aquella persona con vocación de servicio es tanto que el que lo compre el voto no va a poder comprarlo todo. Porque no va a tener dinero para eso, porque hay demasiada gente y los votos son muy caros. Vamos a suponer, para que ustedes tengan una idea de lo que les estoy diciendo. En el proyecto de las primarias, por partido, un partido puede gastar hasta 100 pesos por votante. Sí. Pero resulta que hay 7 millones de electores. Son 700. Son 700 millones de pesos que tiene que buscar un partido para alcanzar cada votante a 100 pesos cada uno. Sí. Entonces, ¿ustedes creen que una persona que trabaje, honrado, honesto, una gente que lo que quiere es ser servidor público, va a tener cuarto para competir con uno que tenga dinero mal habido? Claro que no. Con las cerradas es que el dinero mal habido fluye. Con las cerradas es que los delincuentes llegan a las cámaras y llegan a ser alcaldes, y llegan a ser regidores, y llegan a ser presidentes de los distritos también. O sea, en la cerrada es que el dinero se impone. Por eso yo lamento muchísimo ver gente que son gente de Dios, gente que ha leído tanto, aunque sea para hablar de teología y de creencia, leen como quieran y saben lo que están diciendo. Quieren confundir a este pueblo diciendo que las primarias abiertas se presta para que delincuentes aspiren. Pero los delincuentes están aspirando ahora con la cerrada. Ahora sí están aspirando. No solamente aspiran, dominan. Claro, dominan el espectro. Ellos dominan todo ahora porque tienen el dinero. Entonces, en las abiertas no tienen dinero para tanto. Miren, las abiertas, señoras y señores, no hay manera. Cualquier estudiante, un estudiante de esos fogosos, de esos que le importa al otro, de esos que le ayudan a hacer la tarea, que se preocupan que si tu mamá se enfermó, si tú estás enfermo. Hay gente que son así. No le gana a nadie una elección popular, porque son gente que viven en el del pueblo, que caminan con el pueblo y que son parte del pueblo. Pero las personas, cuando tienen dinero, son adineradas, que llegan a las posiciones, no miran al otro por debajo del hombro, porque se sienten superiores. Entonces, eso es lo que traen las primarias cerradas. Y el primero que lo sabe, el primerito que lo sabe, Leonel. Es más, déjenme decirle algo a ustedes, que lo voy a repetir porque las cosas hay que decirlas muchas veces para que la gente le entienda. Miren, cuando la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional las primarias abiertas, tenía razón la Suprema en el momento. En ese año. En ese año. Si yo hubiese sido juez, también lo digo, porque resulta que los partidos no estaban constitucionalizados, pero al Leonel habilitarse el mismo, después que ya estaba, nunca jamás... Que hizo una constitución para él. Para él, sí. Como eso pasa, incluyen a los partidos políticos en la Constitución. Y entonces, como lo incluyen, lo hacen entidades públicas, porque son entidades que dependen del erario público, del pueblo, de la Junta Central Electoral. Como es así, entonces, que son organismos públicos, deben ser regulados. Y es por eso que ahora son constitucionales. O sea, las primarias abiertas se convierten en constitucionales porque son públicas. Anteriormente, un partido era privado. O sea, aunque recibían como quiera, injustamente se manejaba de manera privada, pero la ley se reguló como ahora, por ejemplo, Vinicito Castillo hincó un recurso de inconstitucionalidad con respecto al voto de diputados a senadores. Entonces, si usted vota por un diputado, no le llega al senador, o eso está bien. ¿Por qué? Porque había un error. ¿Qué error había? El mismo que había con los partidos que estaban privados antes del 2010, y aunque recibían fondos de la Junta, se manejaban privadamente. Ah, no, entonces dijeron, no es así. Los partidos, como son
entidades públicas financiadas por el Estado deben ser regulados. Entonces lo mismo. ¿Qué ocurrió? Que se constitucionalizaron y ahora las primarias abiertas son constitucionales. ¿Ustedes creen que Leonel no sabe eso? Leonel lo sabe, claro. Pero quieren confundir a la gente. La gente se deja... Yo te voy a decir, Leonel Fernández está dando cátedras de irresponsabilidad. El hombre más irresponsable de este país se llama el doctor Leonel Fernández. Y una supuesta ignorancia. Él ignora que... Sí. Él está ignorando que los partidos están constitucionalizados. Es irresponsable. Es lo que es irresponsable. Hagamos una pausa y regresamos en breve. Continuamos con su espacio Pensándolo Bien, y nosotros vamos a referirnos ahora a un artículo que escribió Bernardo Vega. Bernardo Vega es un político, un hombre de Estado, un hombre con muchísima experiencia. Por ejemplo, él, la parte de lo que respecta a la encuestadora, que publica una alianza con el grupo de SIN, el periódico Hoy, tiene él. Él analiza los temas, pero lo hace de manera sapiente. Lo hace de manera que mucha gente no le gusta, porque aquí las personas están acostumbradas a aceptar nada más lo que quieren o lo que le conviene. La gente no acepta fácilmente lo que no le conviene. Es como la democracia, que a veces la minoría quiere imponerse a la mayoría. Entonces, Trini va a tocar el tema y yo pienso que es importante que nosotros lo compartamos con ustedes. Mira, David, los enfoques políticos que hacen los economistas tienen interés a partir del hecho de a quienes representan. Bernardo Vega, como economista y como político, a mi entender, mi experiencia, leyéndolo y siguiéndolo a él, es que Bernardo Vega representa intereses que están muy diferentes a los intereses del pueblo dominicano. Por lo siguiente, Bernardo Vega escribe en el periódico Hoy un artículo que titula Danilo Medina y Nicolás Maduro, induciendo una comparación grosera. ¿Y por qué grosera? Él se refiere que el presidente Danilo Medina en la octava cumbre de las Américas no se adhirió, no firmó el documento del Grupo de Lima, porque ese grupo está en contra de todo lo que está sucediendo ahora en Venezuela y están hablando prácticamente que quieren que suceda en Venezuela lo que nos sucedió a nosotros aquí en el 1965, que a Venezuela lo invadan. Entonces él dice en su artículo que el presidente Danilo Medina debió firmar eso y que no lo firmó tomando en cuenta, lo acusa en términos ideológicos, lo acusa en términos económicos. Y yo quiero decirle a Bernardo Vega y a los que piensan como él, que la postura del presidente Danilo Medina fue correcta. Fue correcta por lo siguiente: la República Dominicana es un país libre, soberano, independiente
y que precisamente hoy, 24 de abril, neutral, celebramos esa lucha contra la invasión de una potencia extranjera a nosotros. La República Dominicana, desde su fundador, Juan Pablo Duarte, que nos dijo que nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o que se hunda la isla. Es decir, Juan Pablo Duarte nos dejó el mensaje a nosotros de plena libertad y autodeterminación como pueblo. El presidente Danilo Medina no tiene que inmiscuirse en asuntos internos de otros países. El presidente Danilo Medina lo que tiene que hacer es mantener relaciones armoniosas y de amistad con todo el mundo, respetar a todo el mundo. La situación del pueblo de Venezuela, que lo resuelvan los venezolanos, a la forma y manera como ellos como venezolanos entiendan. De la misma manera que nosotros le solicitamos a todo el mundo que nos permita a nosotros, como dominicanos, resolver nuestros asuntos como dominicanos. Nosotros tomamos nuestra decisión. Y en el 1844 tomamos la decisión de sacar del suelo patrio al invasor haitiano. De la misma forma que en el 24 de abril de 1965 decidimos combatir con las armas en las manos y mucha fuerza en el corazón la invasión del imperialismo norteamericano. Correcto, presidente Danilo Medina, no sumarse al grupo de Lima. Pero al mismo tiempo, cuando Bernardo Vega insinúa que tenemos situaciones económicas para no firmar eso en contra de Venezuela, le decimos lo siguiente a Bernardo Vega. En términos comerciales, los dominicanos procuramos un comercio justo y equitativo con todos los países del mundo. Nosotros lo que queremos es hacer negocio con todo el mundo. Llámese Venezuela, llámese Perú, llámese Bolivia, Estados Unidos, China, Rusia, Jamaica, no importa. Con todo el mundo los dominicanos queremos hacer negocios de tal manera que nosotros como país podamos tener los recursos que necesitamos para nuestro desarrollo. Y por eso, para garantizar el fortalecimiento de los negocios, es que el presidente Danilo Medina está invirtiendo en el campo dominicano para aumentar la producción y la productividad de los productos alimenticios que nos permitan abastecer nuestros mercados y tener excedentes de calidad para la exportación. Por eso mandó una comisión a evaluar las condiciones físicas del muelle de Manzanillo, que es una zona por la cual se puede exportar muchas miles de toneladas de alimentos hacia la costa este de Estados Unidos. Es decir, presidente Danilo Medina tuvo un comportamiento correcto al no firmar la declaración del Grupo de Lima. Lo felicitamos, presidente, por respetar la historia y por sumarse a el respeto internacional y entender que cada nación, que cada país tiene sus derechos particulares y su forma de resolver sus diferencias. Mira, yo quiero añadir, Trini, dos cosas. La gente parece que hay que insistir en los temas para que ellos puedan recordar. ¿Recuerdan cuántos millones dejó Lionel en deuda con Venezuela con el acuerdo de Petrocaribe que firmó Chávez? ¿Recuerdan lo que hizo Danilo, que pagó la deuda total a Venezuela en un trato con Maduro, donde nosotros nos ahorramos alrededor de 1.500 millones de dólares? Casi 2.000 millones de dólares se ganó la República Dominicana en esa transacción. Esa transacción que Maduro firmó. Pero aparte de eso, señoras y señores, recuerden que nosotros somos el país anfitrión del diálogo que hay entre el gobierno venezolano y la oposición. Es este país el único país neutro. Así es. Que hay. ¿Sabe por qué? Porque todos los países, por ejemplo Bolivia, Ecuador, hay un grupo de países, Cuba, están directamente con Maduro y en contra de la oposición.
el Grupo de Lima está con la oposición en contra de Maduro. Nosotros somos el único país neutro que existe, y es por eso que es solamente aquí donde Maduro tiene confianza y también tiene confianza la oposición. Señores, ha sido todo por hoy. Gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Será entonces hasta mañana. Una vez más estaremos con ustedes. Buenas noches y descansen.